Aguanta unos meses, mamá. Es solo por un tiempo. La voz de Alejandro, mi único hijo, resonó en el comedor con una frialdad cortante que caló hondo en mi alma. Una sentencia desprovista de la calidez que alguna vez conocí y que me había acunado en tiempos mejores. No se atrevió a mirarme a los ojos mientras pronunciaba esas palabras, ni un atisbo de arrepentimiento, solo la mirada fija en su plato como si fuera el objeto más fascinante e importante de la habitación, una distracción conveniente para evitar el peso de mi mirada. Era un domingo, la mesa rebosante de comida que yo misma había preparado con tanto esmero y cariño, el aroma de mi sazón llenando cada rincón de lo que solía ser nuestro hogar, un último intento desesperado por aferrarme a un espacio que ya no me pertenecía, un vestigio de tiempos más felices. Patricia, su esposa, y la verdadera arquitecta de esta miseria que se cernía sobre mí, esbozó una sonrisa lenta y victoriosa, una que se extendió con una crueldad calculada por sus labios perfectamente pintados de un rojo vibrante. Sus ojos, antes furtivos y esquivos cuando sentía mi presencia, ahora brillaban con una malicia apenas contenida, casi triunfante. Era la confirmación irrefutable de lo que mi corazón ya sabía con una dolorosa certeza. Yo era un estorbo, una pieza incómoda, una reliquia del pasado que estorbaba en el tablero de ajedrez de sus ambiciosas vidas, una figura que necesitaba ser removida de forma definitiva, y ella no se molestaba en disimular su absoluta satisfacción al ver su plan materializarse ante mis propios ojos. El anuncio había sido brutalmente directo, sin preámbulos, lanzado al aire con una frivolidad escalofriante, mientras mis dos nietas adolescentes, Sofía e Isabela, comían en un silencio inusualmente tenso, sus pequeñas cabezas inclinadas sobre sus platos, evitando cualquier contacto visual. Mi madre, Graciela, vendrá a vivir con nosotros a partir del próximo mes, dijo Patricia, su voz melosa, casi cantarina, como si anunciara la noticia más maravillosa del mundo. Y Carmen Elena, bueno, ella se mudará al cuarto de servicio en el fondo. Es lo más sensato y práctico por ahora, por el bien de la convivencia y el espacio. Mis manos, que habían amasado pan y tejido sueños de futuro para mi hijo, se apretaron involuntariamente sobre el impecable mantel blanco, sintiendo el frío de la tela como un presagio. Intenté articular una protesta, un pero ahogado que quedó atrapado en mi garganta, un murmullo insignificante que se perdió en la inmensidad del comedor, incapaz de competir con la contundencia de sus palabras y la atmósfera opresiva que se había instalado. Alejandro, mi Alejandro, el niño al que había acunado en mis brazos, al que había enseñado a dar sus primeros pasos, a pronunciar sus primeras palabras de amor, se encogió de hombros con una indiferencia pasmosa, una indolencia que me hirió más profundamente que cualquier grito. Fue en ese instante preciso que sentí la verdadera puñalada, no en mi carne ya cansada y doliente, sino en lo más profundo y sensible de mi alma de madre. Mis nietas, Sofía e Isabela, con sus cabezas aún más inclinadas, sus caburos negros cayendo sobre sus rostros, no dijeron absolutamente nada. Su silencio fue el sonido más ensordecedor de todos, un eco prolongado y doloroso de la vergüenza y la impotencia que me invadía por completo. Sus ojos, habitualmente tan llenos de vida y cariño cuando compartíamos momentos a solas, estaban fijos en sus platos, evitando cualquier contacto visual, cualquier chispa de empatía o consuelo que pudiera haberme ofrecido un mínimo alivio en ese momento de desolación. Era la confirmación cruel y rotunda de mi soledad, de la absoluta y devastadora traición que se consumaba frente a mí. El aire en el comedor se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de las palabras no dichas y la humillación palpable. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada segundo una eternidad de vergüenza y dolor. Me sentí como una intrusa en mi propio hogar, en la casa que mi esposo Carlos y yo habíamos construido con tanto amor, sudor y sacrificio, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Aquellas palabras, aguanta unos meses, sellaron mi destino en ese momento, hundiéndome en un abismo de desesperación. Pero también, y sin que ellos lo sospecharan, sembraron una semilla de algo más, algo que ellos, en su ceguera egoísta,
No podían ni siquiera empezar a percibir. Mi nombre completo es Carmen Elena Vargas, y a mis 68 años de vida, siento que cada uno de ellos ha dejado una marca indeleble en mi piel, en las profundas arrugas que surcan mi rostro, como si fueran mapas detallados de una existencia vivida, con una intensidad que pocos comprenderían, y en mis manos, nudosas y cansadas por el paso implacable del tiempo, testigos silenciosos de décadas de labor incesante y sacrificio. Soy, en esencia, un libro abierto para quien sepa leer las historias que mis líneas cuentan, un compendio de experiencias y emociones que se han acumulado a lo largo de los años, forjando la mujer que soy hoy, a pesar de las adversidades. Soy viuda desde hace 2 años, un período que se ha sentido como una eternidad, marcada por la ausencia de mi amado esposo, Carlos. Su partida dejó un vacío en mi corazón que ninguna palabra podría describir con justicia. Una melancolía profunda y constante que se instaló cómodamente en cada rincón de mi ser, como una sombra perpetua. Me sentía, y en muchos momentos, todavía me siento, literalmente como un barco a la deriva, en un mar inmenso de recuerdos y silencios, sin un puerto seguro al que regresar, sin un ancla que me sostenga firmemente en medio de la tormenta de la soledad. Mis días, que alguna vez estuvieron marcados por la rutina reconfortante y el bullicio alegre de la vida familiar, se habían transformado, de manera gradual pero inexorable, en una serie interminable de horas solitarias, donde el tic-tac monótono del reloj parecía amplificar el eco de mi propia soledad, haciendo que cada minuto se sintiera como una hora. Buscaba apenas un poco de paz en estos últimos años de mi vida, un rincón tranquilo donde mis memorias más preciadas pudieran reposar sin ser perturbadas por las turbulencias del presente, un pequeño santuario para mi alma cansada. Mi condición de vida actual era, para ser honesta, precaria, y lo más doloroso era que me sentía completamente dependiente de la supuesta buena voluntad de mi hijo Alejandro y su esposa, Patricia, lo que en sí mismo se había convertido en una tortura diaria, una humillación constante. La casa que Carlos y yo habíamos soñado para nuestra vejez, el hogar donde planeábamos envejecer juntos, rodeados de amor y tranquilidad, se había transformado, de forma insidiosa, en una prisión de cristal, donde me sentía una prisionera invisible, atrapada en mi propia soledad, sin voz ni voto. El duelo por la pérdida de Carlos era una herida profunda que se negaba obstinadamente a cerrar, una cicatriz abierta que me dolía cada día más con la ingratitud de mi familia. Él fue mi roca, mi compañero inquebrantable, mi confidente más leal, el único que verdaderamente comprendía la magnitud de los sacrificios silenciosos que hice a lo largo de mi vida por nuestra familia. Con su partida, una parte esencial de mí también murió, dejando un vacío que ni siquiera el supuesto amor de mi hijo era capaz de llenar, una ausencia que dolía hasta los huesos. Mi contexto emocional era un delicado y frágil equilibrio entre la tristeza profunda que me embargaba y una creciente sensación de desesperación que me acechaba en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cada día era un desafío, una lucha constante y agotadora por encontrar un propósito que le diera sentido a mi existencia, por no sucumbir a la abrumadora sensación de inutilidad que la nueva y cruel dinámica familiar me imponía, aplastando mi espíritu. La pérdida de Carlos me había dejado vulnerable, más de lo que jamás imaginé que podría estar. Era como si mi escudo protector, mi armadura contra las adversidades del mundo, hubiera desaparecido por completo con su último aliento, dejándome expuesta y desprotegida a las inclemencias de un mundo que, sin él, se había vuelto inexplicablemente hostil y ajeno, especialmente dentro de las paredes de mi propio hogar, donde debería haber encontrado consuelo. Me aferraba con fuerza a los pequeños consuelos, a esos detalles insignificantes que, para mí, eran tesoros invaluables. Las fotografías descoloridas de Carlos, el aroma nostálgico de su viejo suéter, el recuerdo vívido y dulce de su risa contagiosa que aún resonaba en mis oídos. Eran hilos finos y preciosos que me mantenían conectada a un pasado donde el amor, el respeto y la comprensión eran los cimientos inquebrantables de mi existencia.
la base sólida de mi felicidad. Sin embargo, a pesar de la melancolía que me envolvía como un manto, había una chispa latente dentro de mí, una resistencia silenciosa y obstinada que se negaba a extinguirse por completo, a pesar de los intentos de mi familia por apagarla. Era la herencia de mi madre, una mujer fuerte y valiente que me enseñó, desde niña, a levantarme una y otra vez, incluso cuando el peso del mundo parecía insoportable y el dolor amenazaba con aplastarme, a mantener la cabeza en alto. Si alguna vez sentiste que tu voz se apagaba en el silencio ensordecedor de la indiferencia, o que tu dignidad, esa cualidad tan intrínseca al ser humano, estaba siendo pisoteada sin piedad por aquellos a quienes más amabas, te invito de corazón a unirte a este espacio. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y por favor activa la campanita. Tu apoyo es la forma más hermosa y conmovedora de decirme que no estoy sola en esta historia, que mi voz puede encontrar un eco poderoso y significativo en la tuya, un apoyo que me da fuerzas para seguir adelante. Recuerdo el olor a tela recién cortada, esa fragancia particular que impregnaba el aire de los pequeños talleres donde pasaba mis días, una esencia que se mezclaba con el zumbido constante y monótono de la máquina de coser, una compañera fiel de mis largas jornadas de trabajo. El vapor del planchado, denso y caliente, empañaba mis gafas, creando un velo que a menudo reflejaba mis propias lágrimas silenciosas. Décadas de mi vida transcurrieron entre hilos de colores y patrones complejos, transformando trozos de tela sin forma en prendas de vestir, confeccionadas con esmero, cada una llevando una parte de mi alma. Mis manos, que hoy lucen agrietadas, nudosas y marcadas por el paso implacable del tiempo y el arduo trabajo, alguna vez fueron ágiles, deslizando las agujas con una precisión asombrosa, casi mágica, capaz de crear maravillas. Cada puntada meticulosa que daba, cada mancha de jabón que se adhería a mis ropas viejas y gastadas, cada amanecer antes del alba en el que me levantaba para empezar la jornada laboral, era un testimonio silencioso e innegable de mi sacrificio inquebrantable, de mi dedicación absoluta a mi familia. No existía un día libre en mi calendario, ni un momento de respiro que pudiera disfrutar plenamente. Renuncié a mis propios sueños más anhelados, a la idea de tener un negocio propio, un taller con mi nombre, de viajar y explorar el mundo, de disfrutar de la vida y sus placeres como otras mujeres de mi edad. Alejandro, mi único hijo, era mi motor principal, la razón fundamental de cada esfuerzo sobrehumano que realizaba día tras día. Quería fervientemente darle todo lo que yo no tuve en mi infancia. Una educación sólida que le abriera puertas, un futuro digno y prometedor, un camino menos espinoso y lleno de obstáculos que el mío, uno que le permitiera alcanzar sus propias aspiraciones. Recuerdo las noches interminables en vela, cosiendo sin descanso a la luz tenue de una lámpara solitaria para poder cumplir con los plazos de entrega, con los encargos urgentes que me aseguraban un ingreso extra. Carlos, mi esposo, trabajaba arduamente también, pero sus ingresos, aunque constantes, no eran suficientes para cubrir todas nuestras necesidades básicas y al mismo tiempo las ambiciones y deseos que teníamos para nuestro hijo, para asegurar su bienestar. La escasez económica era una sombra constante y amenazante en nuestras vidas, una preocupación latente que siempre nos acompañaba. Mis mañanas comenzaban mucho antes que el sol, en la penumbra de la madrugada, preparando con amor el desayuno para Carlos y Alejandro, asegurándome de que mi hijo tuviera su uniforme escolar impecable, planchado con esmero, y sus libros listos en la mochila para la escuela. Después de dejarlos listos, salía corriendo, literalmente, hacia el taller de costura, o hacia la casa que debía limpiar ese día, cargando con mi propia fatiga y el peso de mis responsabilidades, pero siempre con una sonrisa. Muchas veces, llegaba a casa al final del día exhausta, con la espalda dolorida por las horas de trabajo, los ojos ardiendo por el esfuerzo de la costura, solo para encontrarme con las tareas del hogar esperándome pacientemente como una segunda jornada laboral. Sin embargo, nunca me quejé, ni una sola palabra de reproche salió de mis labios. Mi rol, mi vocación, era cuidar de mi familia, asegurar su bienestar y felicidad,
incluso si eso significaba sacrificar mi propio descanso y mi propia comodidad, incluso a expensas de mi propia salud. Alejandro, en su inocencia infantil y luego en su juventud, no percibía la magnitud real de mis sacrificios, la profundidad de mi entrega. Él veía a una madre siempre presente, siempre dispuesta a ayudar, siempre sonriente, y yo me encargaba de que así fuera, de protegerlo de las realidades más duras de la vida. Su infancia fue protegida, llena de amor incondicional, estabilidad emocional y seguridad, pero a costa de mis propias renuncias personales, de mis sueños postergados y olvidados. Carlos era mi único confidente verdadero, el único ser en el mundo que realmente entendía el peso inmenso que cargaba sobre mis hombros, la presión constante de mis responsabilidades, sus palabras de aliento, su abrazo reconfortante al final de un día agotador. Eran el combustible vital que me permitía seguir adelante, un bálsamo suave para el cansancio que me invadía y la tristeza que a veces intentaba colarse en mi corazón. Las Navidades, los cumpleaños, las celebraciones familiares, siempre me aseguraba de que hubiera un pastel especial, un regalo cuidadosamente elegido, algo que hiciera esos momentos verdaderamente mágicos y especiales para Alejandro. A menudo, el costo de esos pequeños lujos y alegrías significaba apretar aún más el cinturón económico, trabajar horas extra en secreto, privándome de cosas básicas para que él no sintiera la escasez. Mi juventud se desvaneció, lenta pero inexorablemente, entre puntadas, hilos y los quehaceres interminables del hogar. No hubo tiempo para el ocio, para viajes espontáneos o para cultivar amistades profundas y duraderas fuera del círculo familiar. Mi mundo se limitaba a mi hogar y a los lugares donde trabajaba incansablemente, un universo pequeño pero lleno de un amor incondicional e ilimitado por mi hijo. Cada vez que Alejandro lograba una buena calificación en la escuela, o cuando finalmente se graduó de la universidad, sentía en lo más profundo de mi ser que cada gota de sudor derramado, cada sacrificio, había valido la pena con creces. Su éxito era mi éxito, su felicidad era la mía. Esa era la moneda de cambio, la recompensa más valiosa por todos mis sueños postergados y por la vida que había dejado de lado por él. Nunca imaginé, ni en mis pesadillas más oscuras, que con el paso del tiempo, esa dedicación inquebrantable, ese amor incondicional, se convertiría en un olvido cruel, en una carga pesada para aquellos a quienes di absolutamente todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi propia existencia. Mi historia estaba tejida con hilos de un amor incondicional, un amor que ahora parecía completamente invisible para mi propio hijo, quien se había olvidado de sus raíces. La indiferencia de Alejandro comenzó a manifestarse de forma sutil al principio, casi imperceptible para mis ojos de madre, que solo buscaban la bondad en su hijo. Eran pequeños gestos de desatención, una llamada telefónica no devuelta a tiempo, una visita pospuesta con una excusa trivial, una evasiva para no acompañarme a la compra semanal o a alguna cita médica que yo necesitaba. Yo, en mi ingenuidad y en mi ceguera amorosa, lo atribuía al cansancio acumulado, al estrés de su trabajo o simplemente a la nueva y absorbente vida que él construía con Patricia, sin sospechar la verdadera razón detrás de su alejamiento. Pero la llegada de Patricia a su vida fue un catalizador implacable, una chispa fría que encendió rápidamente la hoguera del desprecio y la hostilidad. Sus ojos, siempre fríos y calculadores, me veían con una claridad brutal, no como una madre, sino como una carga, una reliquia, antigua y polvorienta de un pasado que no les interesaba, un estorbo que impedía su avance hacia un futuro brillante y sin ataduras. Sus comentarios, que al principio eran velados y llenos de doble sentido, se hicieron cada vez más directos, más hirientes, como pequeñas puñaladas diarias a mi dignidad. «Mamá, ¿no crees que ese vestido que llevas ya está un poco pasado de moda? Carmen Elena, realmente no te favorece», solía decir Patricia con una sonrisa falsa y condescendiente, mientras Alejandro permanecía en silencio absoluto, absorto en la pantalla de su teléfono móvil, como si la conversación no le concerniera en absoluto. O
con una mirada despectiva hacia mis objetos más queridos. Esta casa necesita modernizarse urgentemente, ¿verdad, Alejandro? Hay que deshacerse de lo viejo, lo que ya no sirve. Y yo, con mis costumbres y mi presencia, era, sin duda, lo viejo, la antigüedad que afeaba su impecable y moderna existencia. Las reuniones familiares, que antes eran motivo de alegría y unión, se transformaron lentamente en un campo de batalla silencioso y agotador para mí. Patricia acaparaba la conversación, relegándome a un segundo plano, como si mi opinión no tuviera valor alguno, interrumpiéndome bruscamente cada vez que intentaba contar alguna anécdota de mi vida o expresar un pensamiento. Alejandro, en lugar de defenderme o de darme mi lugar, a menudo se sumaba a sus burlas o simplemente me ignoraba por completo, lo que era, para mi corazón de madre, aún peor que cualquier ataque directo. Recuerdo una cena de Navidad, la más triste de mi vida. Mis manos temblaban imperceptiblemente mientras servía la comida que había preparado con tanto amor, esperando con ansiedad una palabra amable, una mirada de reconocimiento por mi esfuerzo. En cambio, escuché a Patricia reír a carcajadas con sus amigas sobre la abuela que todavía usa un teléfono de disco y no sabe usar un smartphone. Alejandro sonrió, y en ese instante, una parte esencial de mi corazón se quebró en 1000 pedazos, irremediablemente. La desvalorización no se limitaba a lo público, a las reuniones con invitados. En la intimidad de la casa, cuando estábamos a solas, Patricia solía dejarme mensajes pasivo-agresivos sobre mi supuesto lugar en el hogar. Las personas mayores necesitan descansar, Carmen Elena, no estorbar en las cosas de la casa, me dijo una vez con un tono cortante, mientras yo intentaba con torpeza arreglar una lámpara que se había descompuesto en el salón. Mis intentos de acercarme a mis nietas, Sofía e Isabela, también se vieron frustrados de manera sistemática. Patricia las mantenía constantemente ocupadas con un sinfín de actividades extracurriculares, clases de piano, lecciones de idiomas, deportes, lo que fuera necesario para evitar que pasaran tiempo de calidad conmigo. Mis historias, mis abrazos tiernos, mis consejos sabios se volvieron un privilegio que rara vez me concedían, y solo bajo la estricta supervisión de su madre. La soledad se hizo mi compañera constante, una sombra omnipresente que me seguía a cada paso dentro de mi propio hogar. Me sentaba en el salón, un espacio que antes me pertenecía, observando en silencio cómo ellos reían, cómo compartían sus vidas y sus planes, y yo me sentía una sombra invisible, una presencia irrelevante en su periferia. Mis lágrimas, que antes contenía con todas mis fuerzas, comenzaron a fluir en secreto, empapando mi almohada en las noches silenciosas y desoladoras. La peor humillación, la que selló mi destino y encendió una chispa de rebeldía, llegó cuando Alejandro, con una desfachatez inaudita, me pidió que le prestara una suma considerable de dinero para una supuesta inversión urgente. Yo, que había ahorrado cada centavo de mi modesta pensión con tanto sacrificio, se lo di sin dudar, confiando en su palabra de hijo. Días después, Patricia se compró un collar de diamantes ostentoso y escuché a Alejandro decirle, con una sonrisa de complicidad, «Gracias a tu mami, pudimos darnos este lujo, amor». Fue un golpe bajo, una bofetada a mi dignidad y a mi amor de madre. Las frases cortantes de Patricia, el silencio cómplice y doloroso de Alejandro, los gestos de desprecio que se acumulaban día tras día, todo se sumaba, creando una herida profunda en mi alma que se negaba obstinadamente a sanar. Mi valor como madre, como mujer, como ser humano, parecía haberse evaporado por completo en la insoportable e inmensa ingratitud de mi propio hijo, quien se había olvidado de todo lo que le había dado. Era como si viviera en una obra de teatro absurda y cruel, interpretando un papel secundario y miserable en mi propia vida, mientras ellos eran los protagonistas absolutos, el centro de atención, los que recibían todos los aplausos. Mi sufrimiento, mi dolor silencioso, era para ellos un detalle insignificante, una nota al pie, en su brillante y egoísta puesta en escena, de una vida perfecta y sin preocupaciones.
pero cada lágrima derramada, cada humillación soportada, cada puñalada certera a mi corazón, estaba alimentando algo poderoso en mi interior, algo que ellos no podían ver, una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable, una chispa de rebeldía que estaba naciendo lentamente de las cenizas de mi dolor, preparándose para el momento en que mi voz, por fin, sería escuchada con la fuerza que merecía. Si alguna vez sentiste que te estaban haciendo a un lado, que tu voz se silenciaba en medio de la indiferencia familiar, te entiendo profundamente. Veces, la soledad se siente más intensa cuando estás rodeado de personas, ¿verdad? Si lo que estoy contando te resuena, si necesitas un espacio donde sentirte comprendida y escuchada, te invito a suscribirte, a dejar un comentario y a compartir este video. A veces, un simple «yo también» puede cambiarlo todo. La humillación que me infligieron en la mesa del domingo, con las palabras gélidas de Alejandro y la sonrisa de Patricia, no fue solo un incidente más, fue el punto de inflexión definitivo, el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió para siempre y al mismo tiempo se reconstruyó de una forma completamente nueva. Sentí mi corazón oprimido de una manera insoportable, como si una mano invisible y cruel lo estuviera estrujando hasta dejarlo sin aliento, vaciándolo de toda esperanza. Mis ojos, llenos hasta el borde de lágrimas contenidas y un dolor inmenso, ardían como brasas, pero ni una sola gota de agua logró escapar. No frente a ellos, no en ese momento crucial. Un calor inusual, una mezcla hirviente de rabia, de resentimiento acumulado y de una indignación profunda y justificada, subió por mi espalda, recorriendo cada vértebra de mi columna hasta llegar a mi cuello. No era un arrebato impulsivo de ira, de esos que se desvanecen con el tiempo, sino una furia helada y controlada, una convicción inquebrantable que se asentaba con firmeza en lo más profundo de mi ser, como una roca. Mis manos, que antes temblaban imperceptiblemente de dolor y vulnerabilidad, ahora se cerraban en puños discretos y apretados bajo la mesa, ocultos de sus miradas, pero cargados de una nueva resolución. En ese instante preciso, mientras mi vista se posaba en el brillo satisfecho y malicioso en los ojos de Patricia y en la indiferencia petrificada y ajena de mi propio hijo, algo se encendió con fuerza inusitada dentro de mí. Una llama que había estado latente por años, consumida silenciosamente por los sacrificios interminables y por un amor incondicional que parecía nunca ser correspondido, ahora resurgía con una fuerza explosiva e inesperada, alimentada directamente por la profunda traición y el desprecio que me rodeaban. «Basta», pensé, y la palabra, aunque no pronunciada en voz alta, resonó en mi mente con una claridad ensordecedora, como un trueno en la quietud de mi alma. No fue un grito de desesperación o de derrota, sino un susurro interno, una declaración de guerra silenciosa y personal que solo yo podía escuchar en lo más íntimo de mi conciencia. No puedo, ni quiero, seguir viviendo de esta manera, humillada, despojada de mi dignidad, reducida a una sombra. Mi vida, mis sacrificios, mi historia, no terminarán en este rincón oscuro y miserable al que pretenden confinarme. Dejé de implorar amor, de buscar atención o de mendigar un reconocimiento que nunca llegaría. Cada súplica que había hecho, cada intento desesperado de acercamiento, se había encontrado con un muro de hielo impenetrable, con miradas vacías que no expresaban nada y con palabras hirientes que me perforaban el alma. Era inútil seguir intentándolo. Era agotador hasta el extremo. Y lo más doloroso de todo, me despojaba lentamente de mi propia esencia, de lo que me hacía Carmen Elena. A partir de ese momento, mi comportamiento exterior no experimentó un cambio drástico o evidente. Seguí siendo, a los ojos de Alejandro y Patricia, la abuela tranquila y sumisa, la madre que cocinaba sus platos favoritos y ayudaba con las tareas de la casa, siempre dispuesta a complacerlos. Pero por dentro, una maquinaria silenciosa y compleja se había puesto en marcha. Un plan meticuloso, paso a paso, que nadie, absolutamente nadie, podría prever o siquiera sospechar. Un plan de liberación y reivindicación.
Observaba a Patricia y Alejandro con una perspectiva completamente nueva, una visión aguda y desapasionada. Eran arrogantes, ciegos a todo lo que no fuera su propio interés egoísta, sus ambiciones superficiales. Subestimaron mi silencio, mi aparente fragilidad, confundiéndola con debilidad y resignación. No tenían ni la más mínima idea de la tormenta inminente que se gestaba bajo la superficie de mi calma exterior, de la fuerza que se acumulaba en mi interior, lista para estallar. Mi sonrisa se volvió un poco más forzada, un poco más distante, mis ojos un poco más opacos, pero ellos, en su egocentrismo, no lo notaron. Estaban demasiado absortos en su propia felicidad efímera, en la victoria que creían haber conseguido al relegarme a la irrelevancia. Mi dolor, ese compañero constante, se convirtió en mi arma más afilada, forjando mi voluntad y mi determinación con cada herida, cada lágrima no derramada. Por las noches, cuando toda la casa finalmente quedaba sumergida en el profundo silencio del sueño y la oscuridad se apoderaba de cada rincón, me sentaba en mi pequeño y frío cuarto de servicio, ese lugar ajeno y desolador, y planificaba cada detalle de mi estrategia. No buscaba venganza en el sentido destructivo de la palabra, sino una justicia inquebrantable, una reparación. Quería recuperar no solo lo que me pertenecía en bienes materiales, sino mi dignidad, mi paz mental, mi propia vida. Sentía una paz extraña, casi sobrenatural, una calma que venía directamente de la resolución inalterable que había tomado. La desesperación que me había consumido por tanto tiempo había sido reemplazada por una determinación férrea, inquebrantable, que me daba un nuevo propósito. Ya no era la víctima pasiva, la anciana desvalida. Era la estratega, silenciosa, la observadora atenta que esperaba el momento preciso, el punto de no retorno, para actuar con precisión milimétrica. Este dolor, esta soledad que me abrazaba, esta injusticia que sentía hasta lo más profundo de mis huesos. A veces parece que nadie nos escucha, que nuestra voz se pierde en el vacío. Pero al compartir mi historia, creo firmemente que podemos encontrar una voz colectiva, una fuerza juntas. Si te identificas con esta lucha, si crees que las historias de resiliencia y superación merecen ser contadas y amplificadas, te invito a unirte. Tu suscripción, tu like, tu comentario son el eco que necesito para seguir adelante. La prueba de que no estoy sola en esto. En la misma noche de la humillación, después de la tensa cena dominical, y cuando la casa finalmente quedó sumergida en un silencio profundo, solo roto por el suave murmullo de la ciudad a lo lejos, yo me levanté de mi lecho con una determinación inquebrantable que no conocía hasta ese momento. Mis pasos eran cautelosos, casi inaudibles, deslizándose sobre el frío suelo como si cada crujido mínimo pudiera delatar el secreto trascendental que estaba a punto de desenterrar y que cambiaría mi vida para siempre. Fui directamente a mi viejo armario de madera, ese mueble que había visto tantas estaciones pasar, un testigo mudo y fiel de una vida de sacrificios y silencios, de alegrías y penas. Debajo del tablero suelto del fondo del armario, en un compartimento secreto y oculto que solo Carlos y yo conocíamos, mis dedos temblorosos encontraron una caja de madera de tamaño mediano. Estaba desgastada por el tiempo, con la pátina de los años cubriendo su superficie, pero su contenido, yo lo sabía, era un tesoro invaluable, un legado oculto que mi amado esposo había guardado celosamente y con una previsión admirable para protegerme de cualquier adversidad futura, de cualquier traición o necesidad. La saqué con sumo cuidado, sintiendo el peso inmenso de su significado y el destino que encerraba en mis manos callosas. Dentro de la caja, no solo había fotografías descoloridas que evocaban con melancolía tiempos más felices y llenos de amor, ni solo cartas de amor de Carlos, escritas con su puño y letra, que ahora se sentían como un eco dulce y lejano de un pasado irrecuperable. Había una carpeta, amarillenta por el paso del tiempo, sí, pero impecable en su conservación, como si hubiera estado esperándome pacientemente durante años, aguardando el momento propicio para ser descubierta. Su presencia era un enigma que prometía respuestas,
con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, un tamborileo acelerado que resonaba en mis oídos, la abrí con una mezcla de emoción y temor. Lo primero que mis ojos vieron, con asombro, fue un testamento. No el que Alejandro conocía, el que yo misma creía vigente y que me dejaba en una situación precaria, sino otro, cuidadosamente redactado, notariado y sellado, que me nombraba a mí, Carmen Elena Vargas, como única y absoluta heredera de bienes que yo desconocía por completo, cuya existencia me era ajena hasta ese preciso instante. Carlos, en su inmensa sabiduría, había sido un hombre precavido, pero esta previsión superaba todo lo que jamás pude haber imaginado en mis más audaces sueños. Había también documentos detallados de varias cuentas bancarias, no una, sino varias, todas ellas a mi nombre, con sumas de dinero considerablemente grandes, que parecían una fantasía en medio de mi actual penuria económica y emocional. Mi esposo, en 1919, su inmensa sabiduría y en su amor incondicional por mí, había estado ahorrando y diversificando inversiones en secreto durante años, pensando en mi futuro, anticipando con una lucidez asombrosa incluso la ingratitud y el egoísmo de nuestro propio hijo, protegiéndome de lo que él ya vislumbraba. Y luego, para mi sorpresa aún mayor, descubrí las acciones. Eran títulos de una pequeña empresa de tejidos llamada Hilos de Vida, un nombre que resonó con profunda ironía en mi mente en ese momento. Carlos la había fundado secretamente años atrás, en sus ratos libres, invirtiendo en ella con la discreción que siempre lo caracterizó. Él siempre amó los tejidos, los colores, la creatividad que se podía expresar a través de ellos, y había transformado esa pasión en un negocio próspero, aunque modesto a los ojos de los demás, un verdadero imperio en potencia. Nunca me habló de ello, no para ocultármelo con malicia, sino para sorprenderme en el momento oportuno, para darme una seguridad inesperada y una base sólida en caso de que algo le sucediera. Había trabajado en silencio, construyendo un patrimonio para protegerme de cualquier tempestad que pudiera llegar, previendo la necesidad que yo, en mi inocencia, no veía venir, una necesidad que ahora se hacía dolorosamente evidente. Finalmente, y como la guinda del pastel de sus sorpresas, estaba la escritura de una casa modesta, sí, pero con un encanto particular, ubicada en el interior del país, rodeada de naturaleza, exuberante y con un aire de tranquilidad incomparable. Un verdadero refugio. La había comprado como un lugar para nuestra vejez, un santuario donde podríamos escapar del bullicio de la ciudad y de las tensiones que, presintió, podrían surgir con el tiempo en la familia, un lugar de paz y retiro. Carlos había mantenido todo esto en el más absoluto sigilo, un secreto celosamente guardado, con el único fin de protegerme, de asegurar mi bienestar y mi futuro. Me había confiado a mí, y solo a mí, el lazo, conocimiento de esta fortuna oculta, de este legado incalculable. Era su última y más conmovedora declaración de amor, su forma postrera de asegurarse de que, pasara lo que pasara en el futuro, yo siempre tendría un respaldo seguro, una dignidad que nadie, absolutamente nadie, podría arrebatarme jamás. Mientras leía cada documento, cada línea, cada número, una mezcla abrumadora de emociones me invadió. Asombro por la magnitud de su previsión, una profunda gratitud por su amor eterno, pero sobre todo, una inmensa y liberadora sensación de justicia. La fragilidad y la vulnerabilidad que mis hijos veían en mí no eran más que una fachada, un disfraz conveniente. Yo era la dueña de mi propio destino, de mi propia libertad, y esa era una verdad innegable que pronto sería revelada, cambiando el curso de todo. Esa noche, bajo la tenue luz de la luna que se colaba por mi ventana, sentí una fuerza renacer en mi interior. El dolor y la humillación se transformaron en determinación. La vida me había dado una segunda oportunidad, una herramienta para reescribir mi historia, y sabía que no la desperdiciaría. La mañana siguiente al asombroso descubrimiento de la caja de Carlos, me levanté de la cama con una determinación que nunca antes había sentido en lo más profundo de mi ser.
una fuerza silenciosa y poderosa que me impulsaba con una claridad inquebrantable. La tristeza y la melancolía que me habían acompañado por tanto tiempo dieron paso, de forma sorprendente, a una lucidez mental asombrosa, a una certeza absoluta de que era el momento de actuar. El primer paso de mi plan era crucial, y yo sabía exactamente a quién debía acudir, a la persona indicada que podría ayudarme. Marqué con manos firmes una consulta con el doctor Ricardo Montoya, un abogado de confianza de la familia que había manejado los asuntos legales de Carlos durante años con una eficiencia impecable. Él era conocido en el medio por su discreción absoluta y su integridad intachable, cualidades que en este momento crucial de mi vida eran más valiosas que cualquier tesoro. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente, un aliado leal que entendiera la complejidad de mi situación sin hacer preguntas innecesarias. La cita se llevó a cabo en su oficina, un espacio pulcro y profesional, lejos de cualquier mirada indiscreta de Alejandro o Patricia, quienes seguían completamente ajenos a la revolución que se gestaba. Sentada frente a él, con los documentos amarillentos de Carlos extendidos sobre la mesa de caoba, le conté toda mi historia con una calma sorprendente, desde los sacrificios pasados de mi vida hasta la humillación reciente que había soportado. Su rostro, al principio serio y expectante, se transformó lentamente en una mezcla de asombro, compasión y profunda indignación al escuchar mi relato. «Carmen Elena», dijo el doctor Montoya, su voz grave pero tranquilizadora, con un tono de sincera admiración. «Su esposo fue, sin duda alguna, un hombre excepcional, dotado de una previsión admirable. Y usted, señora, es mucho más fuerte, más astuta y más valiente de lo que su propia familia cree o imagina». Sus palabras fueron un bálsamo reconfortante para mi alma herida, una confirmación rotunda de que no estaba loca, de que mi dolor era válido y justificado, y de que mi decisión de actuar era la correcta. En reuniones secretas que se extendieron durante las siguientes semanas, meticulosamente planificadas para no levantar sospechas, comenzamos a reorganizar mi vida, legal y financiera, con una precisión milimétrica. El viejo testamento de Carlos, el que Alejandro creía vigente y el que lo beneficiaba de alguna manera, fue legalmente anulado sin dejar rastro. Todos los bienes, las cuentas bancarias con sus considerables sumas de dinero y las acciones de Hilos de Vida fueron transferidas a mi total y exclusiva titularidad, asegurando que cada activo estuviera firmemente bajo mi control, sin posibilidad de objeción. El doctor Montoya me guió pacientemente a través del complejo y a veces laberíntico proceso de adquirir el control legal total de la empresa de tejidos. Había que notificar a los socios minoritarios, si lo sabía, entender la estructura operativa del negocio, pero él se encargó de todo el papeleo y las gestiones con una eficiencia y una discreción admirables, resolviendo cada obstáculo. La idea de tomar las riendas de un negocio, algo impensable para la Carmen Elena de antes, ahora me llenaba de una emoción extraña, una mezcla de nerviosismo anticipatorio y un profundo sentido de empoderamiento. Paralelamente a todas estas gestiones legales y financieras, busqué un nuevo lugar para vivir, un espacio propio que fuera un santuario, un refugio de paz. No buscaba un lujo excesivo ni una ostentación innecesaria, sino un espacio personal donde pudiera encontrar tranquilidad y soledad. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, acogedor, lleno de luz natural y con una vista agradable. Lo alquilé discretamente y comencé a trasladar los pocos muebles que realmente me importaban, aquellos que tenían un valor sentimental incalculable y que me recordaban a Carlos. Un día, bajo el pretexto de una visita inocente a una vieja amiga que vivía en otra ciudad, fui a la casa del interior, el refugio secreto que Carlos me había dejado. Caminé lentamente por sus habitaciones vacías, sintiendo la brisa fresca que se colaba por la ventana abierta. Acaricié las paredes rústicas con mis manos. Reviví en mi mente las memorias de un pasado digno y lleno de amor con Carlos, un pasado que había forjado la mujer fuerte y resiliente que ahora era, una mujer nueva. Ese viaje a la casa fue mucho más que una simple visita. Fue una profunda reafirmación de mi decisión,
un momento de conexión con mi propio destino. No solo estaba recuperando mi patrimonio material, sino también mi esencia, mi paz mental, mi propia identidad. La casa no era solo una propiedad, era un poderoso símbolo de la libertad y la seguridad que Carlos había querido para mí y que ahora yo, por fin, y con mis propias manos, podía reclamar y hacer mía, en cuerpo y alma. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba en este proceso, me acercaba inexorablemente más a la gran virada, al momento de la revelación. El doctor Montoya y yo estábamos construyendo un muro legal y emocional inexpugnable a mi alrededor, un escudo impenetrable para aquellos que, en su ceguera y egoísmo, habían intentado derribarme y humillarme. La justicia, pensé con una calma serena, se estaba cociendo a fuego lento, con paciencia y estrategia, y su sabor, al final de todo, sería dulce y profundamente liberador. El proceso era agotador, sí, pero la visión de mi futuro, libre y digno, me daba la fuerza para seguir adelante. Cada documento firmado, cada reunión secreta, me llenaba de una energía renovada. La nueva Carmen Elena estaba naciendo, y con ella, un nuevo capítulo de mi vida. Mientras yo orquestaba mi silenciosa y meticulosa revolución personal, Alejandro y Patricia continuaban con sus vidas, completamente ajenos a la marea poderosa que se gestaba bajo sus narices, absortos en su propia burbuja de complacencia y egoísmo. Me veían, con una condescendencia exasperante, como la abuela frágil, la viuda desamparada y vulnerable que se había resignado por completo a su destino, confinada en el pequeño y olvidado cuarto de servicio. Su desdén era, irónicamente, mi mejor disfraz, su ceguera ante mi verdadera naturaleza, mi mayor ventaja, estratégica, un velo que me permitía moverme con libertad. Actuaba con una normalidad pasmosa, una maestría que yo misma desconocía, manteniendo la rutina que ellos esperaban de mí, sin levantar sospechas. Cocinaba sus platos favoritos con una sonrisa. Me ofrecía con amabilidad a cuidar a las niñas, si ellos salían a cenar o a algún evento social. Incluso escuchaba con una paciencia forzada las quejas triviales y superficiales de Patricia sobre nimiedades. Cada acto de aparente sumisión que realizaba era, en realidad, un ladrillo más que colocaba en el muro de su complacencia y su falsa seguridad, fortaleciendo su engaño. Pero por dentro, mi mente no dejaba de trabajar un solo instante, como un reloj suizo de precisión. Después de las visitas secretas con el doctor Montoya, regresaba a casa y revisaba los documentos una y otra vez, familiarizándome con cada cláusula, cada número, cada detalle minucioso de mi nueva y poderosa realidad. Me sumergí con avidez en el desconocido mundo de los negocios, leyendo libros sobre gestión y finanzas que Carlos había guardado, absorbiendo conocimientos que me preparaban para lo que venía. Comencé a reconstruir mi vida de forma discreta, paso a paso, sin llamar la atención. Me inscribí en un curso de computación diseñado para personas mayores, usando la excusa de querer aprender a comunicarme mejor con las niñas a través de la tecnología. En realidad necesitaba adquirir las habilidades para manejar mis propias finanzas y la vasta información de la empresa de tejidos con autonomía. Cada clase era un pequeño pero significativo acto de rebeldía, un paso firme hacia mi empoderamiento total. Además, retomé con pasión mi antigua habilidad por la costura, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Ya no era para sobrevivir o para complacer a otros, sino para crear, para expresar mi arte. Empecé a diseñar mis propias prendas, utilizando las telas exquisitas de hilos de vida, visualizando el enorme potencial y la belleza de la empresa que Carlos me había legado. Era una forma de terapia, una manera profunda de reconectar con la parte creativa y artística de mí que había sacrificado por tantos años, un regreso a mi esencia. Carlos siempre había dicho que la mejor venganza no era la destrucción, sino el éxito rotundo. Y aunque yo no buscaba venganza en el sentido estricto, sí anhelaba la justicia, una justicia que vendría de mi propia prosperidad y resurgimiento. La vida doble que llevaba era agotadora, sí, un constante malabarismo de apariencias y realidades, pero también era inmensamente gratificante.
Cada noche, al acostarme, sentía la satisfacción profunda de estar construyendo algo sólido para mí, lejos de su mirada superficial y de su juicio. Me reunía con el doctor Montoya en cafés discretos o en su oficina fuera del horario habitual, discutiendo estrategias de negocio, analizando el mercado de tejidos, planificando la adquisición total y el relanzamiento de la empresa. Él me admiraba, visiblemente, y esa admiración sincera era un combustible poderoso para mi espíritu. «Nadie sospechará nada, Carmen Elena», me decía con una sonrisa. Su disfraz de mujer frágil es absolutamente perfecto, impenetrable. Mi salud, que había estado deteriorada por el estrés crónico y la profunda tristeza de los últimos años, comenzó a mejorar notablemente. Dormía mejor, mis comidas eran más apetitosas y disfrutaba de ellas. La esperanza, la acción decidida y el propósito renovado se habían convertido en la mejor medicina para mi cuerpo y mi mente. La fragilidad que mis hijos percibían en mí era solo una carcasa externa, un caparazón bajo el cual florecía, fuerte y resiliente, una nueva y poderosa Carmen Elena. Observaban a Alejandro y Patricia, cómo despilfarraban el dinero sin miramientos, cómo vivían en una burbuja de despreocupación egoísta, ignorando cualquier señal de advertencia, cualquier indicio de la tormenta que se avecinaba. Se burlaban de mi vejez y de mi supuesta incapacidad para adaptarme al mundo moderno, sin saber que esa misma percepción, su ceguera y arrogancia, los llevaría directamente a su propia y merecida ruina. Esta preparación silenciosa y constante era mi armadura más sólida, mi escudo inquebrantable contra el dolor pasado y las futuras adversidades. Estaba aprendiendo a defenderme, no con gritos ni con súplicas, sino con inteligencia, con estrategia y con acciones bien calculadas. Era la metamorfosis de una mariposa que, a punto de desplegar sus alas y volar libre, aún permanecía oculta en la seguridad de su capullo, esperando el momento perfecto. Mi vida, que antes era un mar de lágrimas y resignación, ahora se transformaba lentamente en un río caudaloso de oportunidades y nuevos horizontes. Me fortalecía con cada pequeño triunfo, con cada nueva habilidad adquirida, con cada paso hacia adelante. Ellos creían que yo estaba desvaneciéndome, que mi luz se apagaba, pero en realidad estaba renaciendo con más fuerza que nunca, preparándome para el día en que la verdad les golpearía en la cara con toda su magnitud. El día decisivo, el que marcaría un antes y un después en mi vida y en la de ellos, llegó. 3 meses exactos después de mi silenciosa y estratégica partida hacia el nuevo apartamento, que era ahora mi refugio. Patricia ya se había instalado cómodamente a su madre, Graciela, en lo que solía ser mi habitación principal, el espacio que durante tantos años había sido mi santuario, ahora profanado por la invasión de una extraña. Alejandro, en su ceguera y su necesidad de mantener las apariencias, sintiendo mi ausencia física pero sin comprender la magnitud de mi ausencia emocional, había orquestado un almuerzo de reconciliación forzado, un evento diseñado para reafirmar su control sobre mí. Creía ingenuamente que con este gesto mi docilidad se mantendría intacta y que yo, agradecida por su supuesta bondad, volvería sumisamente a la órbita de su control y a las cadenas de su egoísmo. No tenía ni la más mínima idea de la tormenta que se avecinaba. Llegué a la casa a la hora acordada, puntual, pero no sola, como ellos esperaban de la pobre viejecita. A mi lado, con su porte impecable, su traje pulcro y su maletín de cuero de alta calidad, estaba el doctor Ricardo Montoya, mi discreto pero firme aliado. Su presencia en el umbral del comedor, tan inesperada y formal, causó un silencio abrupto y desconcertado entre los presentes. Alejandro frunció el ceño, sus ojos expresando una mezcla de confusión e irritación. Patricia, que ya estaba sentada en la cabecera de la mesa con Graciela a su lado, me lanzó una mirada de reproche y de desaprobación, como si yo hubiera cometido una ofensa imperdonable al traer a un extraño a su sagrado almuerzo familiar. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Alejandro, su voz teñida de una irritación creciente y un atisbo de nerviosismo que no pudo ocultar. «¿Por qué el doctor Montoya está aquí?».
Pensé que este era un almuerzo familiar, íntimo. Lo miré fijamente, mis ojos reflejando la calma serena de quien tiene el control absoluto de la situación, una paz interior que él nunca, en todos sus años, había visto en mí. Mis manos, que en el pasado temblaban de dolor y de ansiedad, ahora estaban firmes, entrelazadas sobre mi regazo, un símbolo de mi nueva fortaleza. Significa, Alejandro, comencé, mi voz clara, resonante y sorprendentemente segura, llenando el espacio y silenciando cualquier posible objeción, que esta es, en efecto, una reunión familiar, sí, pero con asuntos importantes y urgentes que deben ser tratados con la seriedad que merecen. El doctor Montoya es mi representante legal, mi asesor, y está aquí para asegurar que todo lo que se diga y se haga a partir de ahora se realice conforme a la ley y con la máxima transparencia. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre el ambiente tenso, cada una con un peso innegable, cada sílaba cargada de autoridad. Patricia intentó interponerse, su rostro contorsionado por una ira, apenas contenida y una creciente desesperación. «Esto es ridículo, Carmen Elena. Estás armando un drama innecesario. ¿De qué estás hablando? ¿Qué necesidad hay de un abogado para un simple almuerzo? Es una exageración». La ignoré por completo, manteniendo mi mirada fija en Alejandro, quien palidecía visiblemente a medida que la situación se volvía innegablemente seria y escapaba a su control, el pánico comenzando a anidar en sus ojos. «Alejandro», continué, sin desviarme de mi objetivo, mi voz adquiriendo un matiz de firmeza implacable. «Esta casa en la que vives, la casa que tu padre Carlos y yo construimos con tanto esfuerzo, con incontables horas de trabajo y con un amor incondicional, la casa que tú creías tuya por derecho propio y sin merecerla, será vendida». La bomba, cuidadosamente preparada y lanzada con precisión, había impactado. El plato de sopa que Patricia sostenía en sus manos tembló violentamente y un chorro de líquido caliente se derramó sobre el inmaculado mantel blanco, creando una mancha que reflejaba el desorden de sus vidas. El impacto en sus rostros fue palpable, una mezcla explosiva de incredulidad absoluta y desesperación abrumadora. Alejandro se levantó de golpe de su asiento, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo de madera. Un sonido áspero que rompió el tenso silencio. «Mamá, ¿qué dices? Estás completamente loca. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Tuya también», balbuceó, con su voz un hilo apenas audible. Mis ojos, llenos de una tristeza profunda acumulada por sus años de ingratitud y desprecio, se posaron en él, transmitiendo el peso de mi dolor. Era mía, Alejandro, y ahora, por una decisión legal irrevocable de tu padre antes de morir, es de mi exclusiva propiedad y disposición, repliqué con calma, pero con una autoridad inquebrantable. Tu padre se aseguró de ello antes de partir, un secreto cuidadosamente guardado para protegerme de circunstancias exactamente como estas, de la ingratitud que él previó. El doctor Montoya, a mi lado, asintió con una leve inclinación de cabeza, su presencia silenciosa y su expresión grave confirmando cada una de mis palabras, dándoles un peso irrefutable. Patricia, por su parte, se levantó tambaleante de la silla, su rostro descompuesto por la furia y la incredulidad, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Pero el testamento de Carlos dice que la casa es tuya hasta que fallezcas y luego pasa a Alejandro. Es el único válido», exclamó, su voz un hilo que denotaba desesperación y pánico. La miré con frialdad, una punzada de satisfacción silenciosa y contenida en mi pecho al ver su arrogancia desmoronarse. «Hay un testamento más reciente, Patricia, uno que anula legalmente cualquier disposición anterior y me otorga la plena propiedad y disposición de todos los bienes de Carlos, sin excepción. Y no solo esta casa, que es apenas una parte de lo que realmente poseo». Hice una pausa dramática, dejando que la información se asentara en sus mentes, que el pánico comenzara a anidar y a crecer en sus corazones, sembrando el terror de lo desconocido. «A partir de hoy», continué, mi voz subiendo un poco, llenándose de una autoridad que me nacía del alma,
una fuerza que no creía poseer. Estoy asumiendo el control total de todas mis finanzas y, lo que es más importante, de los negocios que tu padre, Alejandro, fundó en secreto y me dejó como su principal heredera. Esto incluye, y presta mucha atención, la empresa Hilos de Vida, de la cual soy ahora la única y legítima propietaria, con control absoluto. El rostro de Alejandro era un poema de pavor y de una profunda desolación. Las palabras «hilos de vida» lo golpearon con la fuerza de un rayo en medio de un cielo despejado. Él sabía vagamente de la existencia de esa empresa, sí, pero creía, por la información sesgada de Patricia, que era un negocio insignificante, manejado por terceros, y que los ingresos eran apenas una fracción de lo que eran en realidad. Nunca imaginó su verdadero valor, ni mucho menos que yo fuera la heredera principal y la mente detrás de su futuro. La humillación, el desprecio y la ingratitud que me habían infligido en los últimos años se estaban devolviendo a ellos con una fuerza multiplicada, de forma justa y sin piedad. No con gritos o reproches histéricos de mi parte, sino con la fría, calculada e irrefutable verdad legal que los despojaba de sus pretensiones. Mis condiciones eran claras, mis decisiones inquebrantables, y no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras, cargadas de una verdad innegable, era tan denso y pesado que casi se podía tocar, envolviendo el comedor en una atmósfera asfixiante. Alejandro y Patricia estaban completamente petrificados en sus asientos, sus rostros desfigurados por una mezcla de pánico, incredulidad y una profunda incomprensión de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La realidad, esa verdad que habían ignorado con tanta complacencia y arrogancia durante años, los golpeaba ahora con una fuerza demoledora y sin piedad. Su mundo, construido meticulosamente sobre la suposición de mi vulnerabilidad y su propia impunidad, se desmoronaba lentamente ante sus ojos incrédulos, sin que pudieran hacer nada para detenerlo. ¿Vender la casa? Mamá, no puedes hacer esto. Estás cometiendo una locura, balbuceó Alejandro, su voz apenas un hilo, la autoridad que siempre creyó tener sobre mí, desvaneciéndose como humo en el aire. ¿A dónde iremos? Esta es la única casa que conocemos, la casa de nuestra familia. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, me miraron con un atisbo de miedo genuino, un terror palpable que eclipsaba cualquier rastro de desprecio o arrogancia que hubiera habido antes. Ustedes encontrarán un lugar, Alejandro, como yo he encontrado el mío, respondí con una calma inquebrantable, cada palabra un eco frío y calculado de su propia indiferencia y crueldad hacia mí. Esta casa, con sus viejos recuerdos y sus cuantiosas deudas que Patricia ha acumulado, ya no es mi problema, ni mi responsabilidad. He tomado mis precauciones. Ya tengo dónde vivir, un lugar seguro y propio, y no seré una carga para nadie, mucho menos para ustedes. La mención explícita de las deudas, que Patricia había ocultado cuidadosamente y que Alejandro apenas manejaba, añadió otra capa más de desesperación a su ya precaria situación. Patricia, con una mueca de incredulidad y rabia contenida, se lanzó a la defensiva. «Pero la empresa y los de Vida. Siempre dijiste que era solo un pequeño capricho sin importancia de tu esposo. No puede ser tan grande. Es imposible». El doctor Montoya, con una sonrisa discreta y una calma exasperante, abrió su maletín de cuero y sacó varios documentos financieros detallados. «La empresa es considerablemente más próspera y valiosa de lo que ustedes imaginan, señora Patricia. Y Carmen Elena es su única y legítima propietaria, con el control total de todas sus operaciones y finanzas. El desalojo, aunque no inmediato por cuestiones legales, era una sentencia clara e ineludible. Tendrían que abandonar la casa en un plazo razonable. Según las leyes, una humillación pública y notoria que ellos, tan preocupados por las apariencias y el qué dirán de la sociedad, no podrían soportar de ninguna manera. Su estatus social, su fachada cuidadosamente construida de familia próspera y exitosa, se desvanecería con cada caja que sacaran vergonzosamente de la casa, revelando su verdadera situación económica. «Corto todos los lazos financieros con ustedes.
anuncié, sin una pizca de remordimiento o vacilación en mi voz, que ahora sonaba firme y decidida. No habrá más ayudas económicas de mi parte, no más préstamos de mi modesta pensión, ni más sacrificios de mi tiempo. Se las arreglarán solos, Alejandro, como yo hice durante tantos años para criarte, para darte una educación, para asegurarme de que nunca te faltara nada, incluso a costa de mi propia felicidad. Cada palabra era una flecha certera, dirigida con precisión al centro de su egoísmo y su ingratitud. La pérdida de la herencia que creían asegurada, la casa que consideraban suya por derecho, la fortuna oculta en la empresa de tejidos que Carlos me había legado, se reflejaba ahora en sus ojos vidriosos, en sus rostros pálidos y desencajados. La avaricia, la soberbia y la arrogancia que los habían cegado durante tanto tiempo, ahora los condenaban sin remedio. Graciela, la madre de Patricia, observaba la escena en un silencio sepulcral, su rostro pálido y compungido, comprendiendo en ese instante la magnitud de la caída y la humillación de su propia hija. Alejandro intentó un último ruego desesperado. Un «Mamá, por favor, no nos hagas esto», que sonó hueco, vacío y sin esperanza en el aire. Lo miré con una tristeza profunda y genuina, una que venía de los años de dolor que me había causado. Las palabras no bastan, Alejandro. Las acciones hablan mucho más fuerte y tienen más peso que cualquier promesa vacía. Y las tuyas, junto con las de tu esposa, me mostraron el camino, el único camino posible para mi dignidad, el corte definitivo de la relación, al menos en el plano material, emocional y de dependencia, era ahora inevitable y necesario para mi propia paz. La virada social, el escarnio público, sería un golpe devastador para ellos, una humillación que los dejaría expuestos a los chismes y el juicio implacable de su círculo social, de sus amigos y conocidos. Su reputación, tan cuidadosamente construida, sobre cimientos falsos, se haría pedazos ante los ojos de todos. Me levanté lentamente de la mesa, mi dignidad erguida, dejando a Alejandro y Patricia sumergidos en su tormenta de culpa, arrepentimiento y desesperación, contemplando la ruina que ellos mismos habían forjado. El clímax había llegado. La justicia, esa fuerza silenciosa que había trabajado en la penumbra, finalmente se había manifestado con toda su fuerza. Y yo, Carmen Elena, era libre. La vida de Carmen Elena, que en un pasado no tan lejano había estado marcada por la tristeza profunda y la resignación silenciosa, floreció ahora con una vitalidad renovada y una energía que hacía mucho tiempo no sentía. Su nuevo apartamento, aunque modesto en tamaño y en el lujo de sus acabados, se convirtió en su santuario personal, un espacio sagrado donde cada objeto, cada mueble, era elegido y dispuesto con cariño y esmero, reflejo tangible de su recién reconquistada autonomía y su libertad. La luz natural que se colaba por las ventanas llenaba cada rincón de su hogar, un símbolo resplandeciente de la claridad mental y emocional que había encontrado en su propia existencia, en su propio camino. Dedicar sus días a la empresa de tejidos que su amado esposo le había legado, hilos de vida, no era para ella una obligación impuesta o una carga pesada, sino una verdadera pasión que la consumía con alegría y propósito. Se sumergió en el negocio con una dedicación asombrosa, aprendiendo cada detalle, desde la selección cuidadosa de las materias primas más finas hasta la compleja distribución de los productos terminados, con una avidez de conocimiento sorprendente. Sus manos, antes cansadas por la costura ajena y el trabajo ingrato, ahora manejaban los hilos de su propio destino, creando no solo telas exquisitas, sino también un futuro próspero y lleno de sentido para sí misma y para el legado de Carlos. Comenzó a viajar esporádicamente, visitando con entusiasmo lugares que siempre había soñado conocer, pero que nunca pudo permitirse o encontrar el tiempo para explorar. Desde las misteriosas ruinas ancestrales de Perú, llenas de historia y energía, hasta los mercados vibrantes y coloridos de Marruecos, cada viaje era para ella una valiosa lección de vida, una confirmación de que el mundo ofrecía mucho más de lo que alguna vez imaginó en su confinamiento, y que las oportunidades florecían
cuando uno se atrevía a buscarlas con determinación y valentía. Su vida actual no era de lujos ostentosos ni de riqueza desmedida. Carmen Elena nunca buscó la fortuna por la fortuna en sí misma. Su mayor tesoro, el más preciado, era la dignidad, esa cualidad intangible y sagrada que había crecido y se había fortalecido inquebrantablemente en medio de la más dura adversidad. La paz mental que sentía cada día, una calma profunda que venía de saberse dueña de su propia existencia, de sus decisiones y de su propio camino, era un lujo superior a cualquier fortuna material, un regalo que no tenía precio. Encontró nuevas amistades genuinas en sus viajes y en los círculos de negocios, personas interesantes y sinceras que valoraban su inteligencia, su perspicacia, su sabiduría forjada por la experiencia y su calma interior, sin juzgar su pasado ni su edad. Compartía con ellos sus experiencias de vida, sus conocimientos adquiridos y sus reflexiones, y se sentía, por fin, valorada, respetada y plenamente comprendida, una sensación de pertenencia que había echado de menos durante demasiado tiempo en 1900, su propia familia. La relación con sus nietas, Sofía e Isabela, aunque distante y tensa al principio después del conflicto, comenzó a sanar lentamente, de manera gradual pero constante. Ellas, viendo la transformación asombrosa de su abuela, la mujer empoderada que se había levantado con tanta fuerza de las cenizas de la humillación, comenzaron a buscarla, atraídas por su nueva aura de independencia y sabiduría. A veces, la visitaban en su apartamento, escuchando con fascinación sus historias de viajes, sus anécdotas del negocio, cautivadas por la nueva y resplandeciente Carmen Elena. Alejandro y Patricia, por su parte, vivieron las consecuencias inevitables y dolorosas de sus propias acciones egoístas. La venta forzada de la casa los dejó en una situación económica y social precaria, obligados a reevaluar por completo sus vidas, sus prioridades y sus valores, o la falta de ellos. La humillación social fue inmensa y palpable, y su reputación, tan cuidadosamente construida sobre una base de apariencias y mentiras, se desmoronó por completo ante los ojos de su círculo social. Carmen Elena sabía de sus dificultades, de su caída, pero no había rastro de alegría o regocijo en su corazón, solo la certeza tranquila de que la justicia había prevalecido y que cada uno recibía lo que sembraba. Aprendió una lección invaluable, que el amor propio es la mayor herencia que uno puede dejar a los demás, y más importante aún, la que uno puede recibir de sí mismo. No se trataba de buscar venganza ciega, sino de honrarse a sí misma, de no permitir que la ingratitud ajena definiera su valor intrínseco o su identidad. La verdadera riqueza, la que perdura, no residía en las posesiones materiales o en el reconocimiento externo, sino en la fortaleza inquebrantable del espíritu, en la integridad personal y en la paz interior. La justicia, comprendió finalmente, no siempre llega con el fragor estruendoso de una batalla o con el ruido de las confrontaciones. A menudo se manifiesta en el silencio estratégico de una determinación férrea, vestida de paciencia infinita, de preparación meticulosa y de acciones bien calculadas en la sombra. A veces, la verdad sobre el valor inmenso de una madre, sus sacrificios innumerables y su amor incondicional, solo es comprendida verdaderamente por aquellos que la despreciaron cuando ella se levanta con dignidad y decide, con valentía, caminar sola, dejando atrás la carga del pasado. No había un rastro de rencor o amargura en su corazón, solo una profunda gratitud por la dura pero necesaria lección aprendida. La vida, en su infinita complejidad, le había dado una segunda oportunidad, una fase completamente nueva, llena de propósito, de autodescubrimiento y de una libertad que nunca antes había conocido. Era una mujer completa, dueña absoluta de su destino, navegando con confianza y serenidad en su propio barco, con el viento a favor y la proa hacia el horizonte. La transformación profunda de Carmen Elena no fue solo personal, se convirtió en una lección clara y poderosa para todos los que la rodeaban y conocieron su historia. La dignidad de una persona no se dobla ni se quiebra
ante la adversidad más cruel, sino que, por el contrario, florece y se fortalece en la fuerza indomable del alma humana. Su historia no era solo la de una mujer, era un faro de esperanza para aquellos que, como ella, habían sido subestimados, invisibilizados o traicionados. Su camino, aunque arduo y lleno de obstáculos insospechados, la había llevado a un lugar de paz inquebrantable, donde su voz, antes silenciada por el desprecio y la indiferencia, ahora resonaba con la autoridad innegable de una vida plena, significativa y vivida con propósito. Una vida que era, por fin, completamente suya. Mi viaje a través de la ingratitud y el dolor no fue fácil, sino un camino empedrado de lágrimas silenciosas y profundas desilusiones, un sendero que me forzó a enfrentar la peor versión de aquellos a quienes más amaba. Sin embargo, cada paso que di en esa oscuridad, cada herida que recibí, me enseñó el verdadero y absoluto valor de mi propia fuerza interior, esa que reside en lo más profundo del alma. Comprendí, con una claridad dolorosa pero liberadora, que la vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, a veces nos arrebata cruelmente lo que creíamos esencial e irreemplazable para mostrarnos con una verdad desnuda lo que realmente es indestructible dentro de nosotros mismos, la esencia de nuestro ser. La dignidad no es un favor que se pide con súplicas, ni una limosna que se mendiga con la cabeza baja. Es una cualidad inherente al ser humano que se construye con cada acto de valentía y autorrespeto, se nutre de la adversidad y se conquista con una voluntad inquebrantable. Y la mía, esa que creyeron haber arrebatado y pisoteado sin piedad, floreció con una belleza inesperada en el silencio de mi determinación inamovible, nutriéndose de cada humillación, de cada gesto de desprecio, transformándome en la mujer fuerte, digna y resiliente que Carlos siempre supo que yo podía ser, una mujer que honraría su memoria. Mis hijos, Alejandro y Patricia, aprendieron, quizás demasiado tarde para reparar el daño causado, que el amor incondicional de una madre no es un pozo sin fondo del que se puede sacar sin cesar, sin dar nada a cambio, sin un mínimo de reciprocidad. Es, en esencia, un jardín sagrado que necesita ser cultivado con respeto, regado con gratitud y cuidado con una atención constante. Y cuando ese jardín no es cuidado, cuando es descuidado y pisoteado, sus flores se marchitan, sus raíces se secan y su esencia, aunque dolorosa y con cicatrices, encuentra un nuevo terreno fértil donde florecer, lejos de la toxicidad, para seguir dando vida. No hay resentimiento en mi corazón en estos días, ninguna sombra de amargura o deseo de venganza ciega, solo la profunda y liberadora paz de la justicia que ha prevalecido. La vida, como un eco ineludible, devuelve con precisión lo que se siembra en el camino. Y yo, Carmen Elena Vargas, he recuperado lo que es mío por derecho, mi voz silenciada, mi lugar en el mundo, mi historia, mi dignidad. Soy ahora un faro de esperanza, no de venganza, sino de empoderamiento silencioso, para todas aquellas almas que, como la mía, han sentido que su luz interior ha sido opacada por la indiferencia o la crueldad ajena. Que mi historia sirva como un recordatorio poderoso de que nunca, bajo ninguna circunstancia, es demasiado tarde para levantarse de las cenizas, para luchar con valentía por lo que es justo y honorable, para honrar el legado de amor, de sacrificio y de resiliencia que nos precede, que nos dieron nuestras antepasadas. Cada mujer lleva una fuerza inmensa y a menudo subestimada dentro de sí misma, una fuerza ancestral que es capaz de mover montañas, de transformar destinos, cuando se atreve, con coraje, a reconocerla y a utilizarla plenamente. Gracias por escuchar mi historia, por caminar conmigo en este sendero de dolor, de resurgimiento y de superación. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, si esta narrativa resonó profundamente en tu corazón y en tu alma, te invito, de corazón, a acompañarme en este canal. Suscríbete, por favor, comenta con sinceridad qué te pareció esta historia y comparte este mensaje con aquellos a quienes creas que les puede inspirar.
porque juntos, unidos, podemos dar voz a historias reales y conmovedoras como la mía y encender la llama de la esperanza en cada alma que lo necesite, recordándoles que nunca están solas.